Yadira, Ros y Vilena. Y bueno, en este panel hay un tema específico que vamos a ir compartiendo y conversando en el panel, pero con expectativas de que ustedes también puedan hacer preguntas, intervenir al final del panel. Voy a hacer una rapidísima presentación de Joan. Joan Trujillo es estratega cultural y ha trabajado en proyectos curatoriales y programas educativos sobre la visualidad y la gestión cultural en los últimos 15 años. Yadira, ella viene de México, Joan viene de México. Yadira, que viene de Cusco, nos acompaña hoy día para contarnos su trabajo como gestora cultural. Ella se está dedicando a revalorar la escuela cusqueña a través de su trabajo en la Fototeca Bartolomé de las Casas, que actualmente cuenta con un acervo de 33.000 imágenes. Yadira viene trabajando en los últimos años en esto, desde el 2017. Ros, que nos acompaña y que ha venido desde Arequipa, ella es fotógrafa profesional, es académica, historiadora, y actualmente está a cargo de la dirección del proyecto de digitalización y catalogación del archivo fotográfico de los hermanos Vargas, que todos conocemos probablemente, acervo que tiene 22.000 imágenes y que ella está justo en un momento importante de la historia del acervo, que ya nos va a contar. También nos acompaña Vilena, que ha venido desde Colombia. Ella es periodista, investigadora visual venezolana, y desde hace 20 años ella también es conservadora. Actualmente trabaja con el archivo de François Domelch, que cuenta aproximadamente con 5.000 imágenes. Bien, este panel es para conversar sobre los archivos fotográficos, para hacer un balance, observar las problemáticas que hemos encontrado en el camino, en el trabajo, en el día a día, imaginar soluciones y oportunidades también, ¿no? Sí, siempre, a veces nos sentamos en muchos casos a ver justamente todo lo que nos falta, otras veces nos es como comunidad más provechoso también ver qué cosas podríamos cambiar o qué cambiaríamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Actualmente, sabemos, no tenemos normativas que, para catalogación, que sí tienen países como México, como Brasil, como Chile. Tampoco tenemos políticas de conservación. A nivel estatal no hay una atención a nuestros archivos y el trabajo se hace, digamos, desde los proyectos, ¿no? Desde los proyectos, y siempre con la esperanza de encontrar beneficios y con mucha pasión, ¿no? Eh, Bien, vamos a tratar de hablar en este proceso no solamente del archivo, del acervo, que es patrimonio inmaterial, sino también, por supuesto, de la memoria y del patrimonio, material, sino también hablar de la memoria, que es tan importante para justamente unir nuestro pasado, revisarlo y tender puentes con el presente para mejorar y ser una mejor comunidad, una mejor nación en el futuro. Decía que en Perú no teníamos todavía normativas de catalogación ni políticas de conservación, y que en México sí, ¿verdad, Joan? Sin embargo, habría que preguntarnos, las políticas están, las normativas están, sin embargo sería importante saber cómo se decide qué conservar y qué no conservar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias antes que nada al festival por la invitación. Cuando me invitaron a participar a esta mesa, justo yo más bien me dedico a la gestión cultural, entonces me encargo de que las cosas sucedan en instancias que se dedican a exhibir o publicar imágenes, pero mi primera experiencia profesional fue en el archivo fotográfico del fotógrafo Pedro Meyer. Y creo que ahí se sembró en mí una semilla
y una obsesión por la memoria de una forma que ha aparecido en mi vida profesional de forma distinta. Y qué puedo decir a partir de esta pregunta de cómo decidimos qué guardar, eh, que queremos guardar, decidimos qué descartar, sería decidir qué vamos a olvidar. ¿Y por qué traigo a colación la experiencia con el archivo de Pedro Meyer? Porque mi experiencia era catalogar el archivo documental, el archivo fotográfico. Y yo volvería a pasar sí o sí una y otra vez en ese archivo porque me permitió conocer la historia, una parte muy importante de la historia fotográfica en México, que fue una organización que se llamó Consejo Mexicano de Fotografía, que impulsó la fotografía en México, incluso en Latinoamérica, más allá de las fronteras de México. Pedro, como un impulsor de esa iniciativa, resguardó toda la comunicación escrita, cartas que se enviaban de México a distintos fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica. Entonces yo tuve en mis manos la copia, ¿cómo le llaman? Papel calca o mantequilla de lo que se escribían en una época, en las finales de la década de los 70, que era por servicio postal y hacer llamadas telefónicas era carísimo. Entonces, Pedro, yo le pregunté hace poco que tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿qué le hizo? Él tenía que conservar esas cartas, ¿no? Porque, claro, era como si alguien incluyera que eso que estaban haciendo era importante para digamos, los pasados, pero que iba a permitir contar esa historia a las generaciones futuras. No lo sé, o sea, no me respondió eso. Me dijo, creo que si lo íbamos a hacer, lo queríamos hacer, había que hacerlo bien, había que documentarlo, ¿no? Pero a mí me parece que si él no hubiera tenido esa visión de que eso, lo que están haciendo iba a ser importante, y dos, que había que documentarlo, no tendríamos elementos para contar esa historia. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, en efecto, como dice Mayú, en México tenemos la norma de catalogación fotográfica que fue aprobada por la Secretaría de Economía, la pueden consultar en línea, fue un trabajo colegiado entre diversas instituciones y archivos fotográficos en México que lideró Fernando Osorio, que quizá conocen, y que es una descripción técnica de todos los ítems, como descripciones y que se tienen que poner de una fotografía en su aspecto técnico, conceptual, histórico. O sea, es una ficha técnica. Y yo me preguntaba, bueno, sí, ¿cómo decidimos qué guardar y qué descartar? Y eso me lleva a mí al reto de pensar que no tenemos una política de memoria a nivel personal, o sea, ¿cómo decidimos qué va a ir en nuestro álbum familiar o no? De entrada. Luego, institucionalmente, me he enfrentado en mis diversos trabajos a la misma problemática, que no necesariamente es de fotografía, pero es de documentar lo que hacemos, que puede ser en escrito, que puede ser en fotografía. Y ante esa falta de una política de la memoria, lo que pasa es que, pues, o sea, hay una desorganización del archivo de entrada, hay una indefinición de los criterios para documentar y qué guardar, o sea, hay arbitrariedad total, cada persona elige cómo guarda, cómo nombra los archivos. Hay malos hábitos también de documentar y por supuesto que hay una arbitrariedad en el que se tira y que no del archivo, ¿no? Entonces, si tuviéramos el hábito, primero la conciencia de que lo que hacemos va a importar y que hacernos responsables de documentar ese presente, tal vez nos podríamos ocupar de decidir o ponernos de acuerdo de qué guardar o qué no, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con una educación patrimonial. E insisto, es a nivel personal, qué decidimos guardar o qué no, incluso, o sea, si lo pensamos, qué tenemos de nuestro archivo familiar y qué no, qué le vamos a heredar a la familia, ¿no? Y eso a los distintos niveles. Entonces, ese es como el reto mayor que yo veo más allá de lo técnico, que en efecto es ¿cuánto vamos a guardar? No podemos guardar todo, porque hay, o sea, la capacidad de almacenamiento es limitada. También una cuestión como de la tecnología, que cada vez hay que irse actualizando, y eso implica el reto de ir actualizando archivos, equipo, para que puedan ser leídos, cómo se va a difundir eso que guardamos. Y cuando son archivos propios, personales, pues si se dona, si se vende a una institución que lo va a guardar, si se deja a la familia que lo va a guardar, que es un poco lo que estuvieron conversando en el fotoforo hace un momento. Y todas esas cuestiones tienen implicaciones de preservación y conservación. Pero lo que yo quería poner en la mesa es más bien la pregunta sobre
qué tan conscientes somos de la memoria y cómo definimos eso en una guía o en los lineamientos. Yo le estoy llamando política de la memoria para que eso haya claridad o ciertas pautas de a qué le damos valor. Valor no necesariamente económico, que eventualmente el tiempo eso hace, pero está atravesado por valor afectivo también, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un primer paso, creo que para reconocer y decidir qué vamos a guardar. Eso como para poner algo sobre la mesa. Muchas gracias, Joan. Yadira, sabemos que en estos últimos 8 años has hecho un trabajo de difusión de la fototeca andina y que estás haciendo muchos esfuerzos también por conservar y que actualmente te encuentras abocada específicamente a Horacio Ochoa. ¿Nos quieres contar un poco de ese camino que estás abriendo a través del archivo de Horacio? Gracias, Mayu. Muchas gracias por estar presentes acá. Sí, desde el Centro Bartolomé de la Plaza nos hemos ocupado hace ya muchos años de, creo que en esos momentos primeros, de acopiar muchos archivos, entre ellos el de Horacio Ochoa. Horacio Ochoa tiene 8.129 negativos. Básicamente la Fototeca Andina lo que resguarda son negativos. Tenemos muy pocos positivos y hemos positivado algunas copias modernas haciendo contactos en los primeros años de la Fototeca Andina, pero básicamente lo que resguardamos son los negativos de muchos autores. En el caso de Horacio Ochoa, llegó en un momento que probablemente no había ya mucho presupuesto, porque el meollo también es el presupuesto. Eh, entonces, las guardas no son adecuadas. Eh, Felizmente el clima de Cusco nos ha resultado un aliado, gracias a Dios, pero no tenemos guardas adecuadas, no están en cajas adecuadas. También hace falta una catalogación más importante, con mayores ítems, y es todo un conjunto de cosas que tenemos que revalorar. Estamos ahora empezando ese trabajo, ya tenemos un fondo, y también para conseguir los fondos es importante mostrar el archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo muestro si lo tengo en negativo? Afortunadamente, en una época temprana de la fototeca se digitalizaron alrededor de 7.000 ítems, que son más o menos el 30% del archivo. Entonces hemos empezado a difundir el archivo con estos ítems digitalizados en distintos formatos, no solo en las clásicas muestras de galería, sino que básicamente hemos decidido salir adelante. En 2019 y 2021 hemos hecho un festival desde la Fototeca Andina, el Suncururuimanta Pacha, junto con el colectivo Utopía en Movimiento, donde Suncururuimanta Pacha significa revelar el corazón de la tierra, ¿no? Revelar, cuidar el corazón. Entonces, desde este festival hemos proyectado las fotografías a través de videos en las calles de la ciudad de Cusco. Realmente resultó una cosa muy, muy interesante, muy potente, y eso ha hecho que tengamos una ventana de difusión, que si bien es cierto, tal vez sea el último eslabón que se debe hacer, pero nos ha permitido que el archivo Horacio Ochoa se conozca un poco más y nos puedan apoyar con un proyecto para poder empezar a conservar. Y en ese camino estamos justo estamos empezando ese camino en estos meses, con toda
con todo lo que significa también este enorme mundo de la información, que es detección de materiales, designación de guardas, de contenedores, que no hay mucho en el país, pero que es realmente muy importante, necesario conocer técnicamente la calidad de los materiales, de los contenedores, los proveedores. Es un mundo distinto al que estaba viendo en el mundo de difusión, pero también bastante importante. Gracias, Navidad. Ros, de igual manera, tú estás a cargo del archivo de los hermanos Vargas y imagino que estás afrontando retos en tanto conservación, digitalización y catalogación. Y también nos comentabas retos que tienen que ver con la implementación del espacio o con la decisión de dónde, cuál va a ser el camino del acervo a la difusión, al almacenamiento, dónde, en qué momento este archivo va a dejar de ser de la familia y va a pasar a ser de todos, ¿no? Ya a un nivel amplio, a un nivel de difusión y también de protección en un espacio climatizado y donde se asegure la vida del archivo, ¿no? ¿Nos quieres contar, hacer un balance de cómo está siendo este proceso para ti y qué pasos han dado? Sí, bueno, gracias Mayu. Bueno, hola a todos. Espero que estén muy bien. La verdad que estoy muy complacida de estar aquí compartiendo este espacio con profesionales, investigadoras de tanta calidad, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de empezar a trabajar con el archivo de los hermanos Vargas. Yo creo que todos lo conocen. Bueno, son fotógrafos que han sido bastante difundidos aquí en el Perú, que han sido estudiados por diversos investigadores que han hecho aportes muy valiosos sobre su obra. Y bueno, el año pasado tomé contacto con la familia. Ellos necesitaban un diagnóstico de conservación preliminar del archivo, justamente para poder emprender la búsqueda de fondos que permitan conservar y digitalizar también el archivo, porque si bien hay publicaciones sumamente valiosas sobre el trabajo de los Vargas, ha habido diversas exposiciones también que se han presentado, se han publicado libros, en fin, no solo acá en el Perú, sino también en Estados Unidos, en Europa, no ha sido un archivo muy difundido, pero lo que conocemos del archivo de los hermanos Vargas será, y yo siempre digo que quiero exagerar, será el 10%, ¿no? Tal vez es muchísimo menos. Y entonces el resto del archivo, un 90% o tal vez más, es totalmente inédito y no sabemos qué cosa hay ahí, ¿no? Tal vez estas imágenes, y es un poco lo que yo he ido indagando en estos últimos 2 años, y es que tal vez hay una mirada de los hermanos Vargas que está aún por descubrir, que no conocemos, ¿no? Y entonces iniciar este proceso tanto de conservación, digitalización y también de difusión de este material inédito, se convierte pues en un aporte valioso que nos va a permitir seguir construyendo la historia de nuestra fotografía, ¿no? La historia de la fotografía peruana. Entonces, bueno, realicé este diagnóstico preliminar, por supuesto, ¿no? Entré al archivo, contabilicé un total aproximado, no todos, números aproximados de 22.000 negativos en diversos soportes, vidrio, plástico y también en diversos formatos. Y y bueno, este diagnóstico que además identificó, por supuesto, también los deterioros que están presentes en el archivo, bueno, el paso del tiempo no perdona a nadie y bueno, los deterioros, hay deterioros muy avanzados, hay negativos que están muy dañados, en algunos casos, sobre todo plásticos que ya no se pueden recuperar lamentablemente. Y entonces, pues eso puso en manifiesto la urgencia de hacer algo con el archivo. Y bueno, una vez que identificamos esta urgencia, viene lo más importante, que es, ok, ¿con qué dinero vamos a hacer esto? ¿No? Que creo que eso es justamente el problema que tenemos todos, no solo en Perú, en todos los países de Latinoamérica incluso, ¿no? Y bueno, es empezar a identificar fondos, ¿no? Que puedan, instituciones que brinden fondos para hacer este tipo de trabajos. Entonces, bueno, identificamos un primer fondo que es el Programa de Archivos en Peligro, que promueve la Biblioteca Británica. Y bueno, si bien no es un fondo muy grande, decidimos ir, ¿no? Intentarlo, por lo menos, ¿no? Es decir,
hagámoslo igual, ¿no? O sea, no perdemos nada intentándolo. Entonces, armé un proyecto preliminar, porque la Biblioteca Británica trabaja con dos etapas. Una etapa preliminar en la que no te pide tanta información, hacen un primer filtro, ven si les interesa ese proyecto, bueno, ellos consideran que tiene futuro, que está bien armado, y luego una vez que pasas ese primer filtro, te invitan ya a presentar un proyecto ya con todos los detalles que tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno, pasamos ese primer filtro y luego llegó el gran reto de armar este proyecto que tiene que tener absolutamente todo detallado de principio a fin, desde el presupuesto, la compra de los equipos, desde la forma en la que vas a trabajar. Y bueno, me parece que salió un buen proyecto y finalmente nos han dado los fondos para poder trabajar. La Biblioteca Británica no entrega dinero a particulares, a dueños de archivo. Ellos exigen como parte de sus requisitos trabajar con instituciones anfitrionas. Esta institución anfitriona tiene que tener ciertas características, debe ser necesariamente un archivo, una biblioteca o una universidad. Nosotros tocamos algunas puertas en Arequipa y, bueno, quien nos recibió el proyecto así a la primera conversación, ¿no? Mira, tenemos este proyecto, y nos dijeron que sí, fue la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, y entonces ellos han pasado a ser nuestra institución anfitriona y también son nuestros aliados de archivo, es decir, que el material físico también va a pasar a esta biblioteca, ¿no? Y entonces ellos, al aceptar este compromiso, también asumieron la responsabilidad de brindar un espacio, bueno, en primer lugar, para que podamos trabajar con el archivo y por otro lado para que se pueda conservar. La Biblioteca Británica, los fondos que brindan son principalmente para digitalización. No financian tanto procesos muy grandes de conservación porque esto realmente requiere mucho dinero. Y entonces, bueno, hemos tratado de buscar como un aliado al gobierno regional de Arequipa, que es la biblioteca regional es una dependencia del gobierno regional, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ahí también luchando para que ellos puedan brindarnos los fondos extras que se necesitan para poder conservar el material de la mejor manera. Tenemos, al igual que en el caso de Cusco, como nos comentaba ella, la ventaja de venir a Arequipa genera mayores dificultades y entonces, bueno, no se tienen que hacer grandes cambios a los espacios, ¿no? Y entonces eso facilita mucho este proceso de implementación, ¿no? No es necesario instalar, por ejemplo, aires acondicionados, hacer cambios muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto se pensó en dos etapas para poder tener un mejor flujo de trabajo y en una primera etapa vamos a trabajar únicamente con el material de vidrio, ¿sí? Todos son negativos de vidrio, se han contabilizado aproximadamente 12.000, que es lo que se va a trabajar en esta primera etapa, y entonces también conservar vidrio es mucho más sencillo que los soportes plásticos, ¿no? Que esperamos tener una segunda etapa y poder conseguir nuevamente fondos para trabajar con plástico, que ya será otra cosa, ¿no? Ahora estamos concentrándonos básicamente en los vidrios. Entonces, bueno, es un reto grande. De hecho, en el caso específico de Arequipa, es la primera vez que desde una institución pública se está promoviendo un proyecto así, sobre todo para rescatar un acervo que es muy importante, que además tiene una gran identificación con Arequipa. Cuando hablan del tema afectivo, Johan, ¿no? Cuando comentabas esto, ya no es solamente la familia la que se siente identificada con el material, sino es la colectividad entera, ¿no? Los hermanos Vargas de una manera representan a la fotografía arequipeña y entonces esto está, digamos, escalando un poquito más allá. Bueno, se está proponiendo este proyecto como un aporte en realidad, ¿no? Que está a la recuperación de la memoria de la ciudad de Arequipa, de toda la región. Y bueno, lo interesante es que, bueno, este proyecto, parte de las políticas de la Biblioteca Británica que nos está financiando es que el material esté a libre disposición, el material digitalizado, ¿no? Entonces, todo el material que se digitalice va a estar alojado en los repositorios digitales, tanto del programa Archivos en Peligro como en la Biblioteca Británica, y entonces este acceso libre para que todos los investigadores puedan acceder a esas imágenes y empezar a producir este conocimiento, ¿no? Que falta, porque esa es la idea, que los archivos puedan ser de acceso a todos, porque ahí es donde se empieza a construir a partir de ellos. Creo que eso, digamos, es la parte más importante que yo puedo rescatar de estos trabajos, ¿no? Que es una entrega a la colectividad. Muchas gracias, Ros. Milena, tú tienes años trabajando como asesora de archivos privados, particulares, y
hay un tema delicado, ¿no? Que es que muchas veces estos fondos, estos acervos, no encuentran necesariamente una viabilidad en la familia que los tiene, una viabilidad económica, una viabilidad en el proceso de conservar, digitalizar, catalogar y difundir el archivo. Y hay casos en que se opta muchas veces por vender estos archivos, sacarlos afuera, venderlos, que se vuelvan, que tengan un rédito económico para las familias y no necesariamente guardan la memoria que estos archivos representan, ¿no? Que sin duda son pérdidas de nuestra historia y de nuestra memoria que salen fuera del ámbito de nuestros países, ¿no? Es una pregunta difícil, pero me gustaría si pudieras ayudarnos y contarnos algo sobre eso. Sí, te agradezco la pregunta. Gracias por la invitación. Yo también estoy muy honrada de estar acá. Y me gusta hablar como de las cosas difíciles. Y en este punto sí quiero poner la lupa en ese SOS, que por ejemplo lo voy a ilustrar con algo que ha pasado en Colombia, que es conocido públicamente, que es la venta de los archivos de Gabriel García Márquez y a una universidad americana. Y esta negociación pues la hace la familia y luego el Estado se entera, ¿no? Porque diga, nunca intervino, nunca se le pidió, pero hay dos puntos importantes. Si la familia cualquier familia decide vender los archivos, están en su derecho. Pero además hace ver que al Estado nunca le interesó, de alguna manera, acercarse al archivo para tenerlo. Yo vengo de una gran experiencia en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en donde la directora de la Biblioteca Nacional en ese momento, Virginia Betancourt, tomó grandes decisiones y nos formó con respecto a proteger los archivos. Y ella, con este ejemplo, porque ella duró mucho tiempo como directora de la biblioteca, y nos hizo ver que siempre el Estado tiene la posibilidad y de prever, además puede prever que esto no pase a través de sus instituciones públicas y sus presupuestos públicos. En este sentido, recuerdo también el caso de a nivel también venezolano, del archivo de Alfredo Bulto, que fue recientemente adquirido por la Fundación Getty. Y este archivo ha debido comprarse por una institución pública, pero ya el personal y todo el sistema había cambiado, ya no estaba la señora Virginia Betancourt, ya no estábamos nosotros, todo el sistema político cambió. Entonces hay un marco político que también dentro de ese SOS es la falta de continuidad de las políticas, que por ejemplo también nos hizo ver el caso de que en la Biblioteca Nacional nosotros llevábamos la coordinación de la digitalización para hacer un gran acervo latinoamericano. No sé si recuerdan ese caso, en donde ya estaba el nombre de ese acervo y empezó igual al mismo tiempo que Europeana. Ustedes conocen el archivo Europeana, que digitalmente tú puedes acceder a la información de todos los archivos y bibliotecas de Europa que han podido alimentar esa base de datos. Nosotros íbamos a la par, pero la alegría duró poco. Cuando yo veo Europeana, me doy cuenta del gran trabajo que hay que hacer de concientizar acerca de visibilizar. Y entonces voy a otro punto, que es el pensamiento colectivo más que privado, que creo que voy a retomar lo de Pedro Meyer. Yo en los archivos de la Biblioteca Nacional vi el directorio
que se publicó en las jornadas que organizó el Consejo Mexicano de Fotografía. Eran unas jornadas anualmente, se reunían en México las representaciones por países. Y recuerdo muy bien a Paolo Gasparini como un ente activo, María Teresa Bulton, Yosune Dorronsoro de parte de Venezuela. Recuerdo haber tenido ese directorio en mis manos, recuerdo haber tenido las memorias de las jornadas, ¿sí? Es decir, si antes en Latinoamérica se pensaba colectivamente, que es muy raro desde un fotógrafo pensar colectivamente, ahora más que nunca, con el uso de las tecnologías, debemos salir de acá pensando y fortaleciendo este tipo de pensamientos. Y bueno, para no extenderme tanto, pero sí tenía acá otro tema anotado, y es que el mayor riesgo realmente el mayor peligro es aislarse. Entonces, no nos aislemos como archivos, sigamos, y agradezco a la Alianza Francesa, la unión, además nos están dando el ejemplo, se unen 3 alianzas, ¿sí? Unen sus presupuestos y mancomunadamente hacen una fuerza más grande. Entonces, sí, yo creo que el peligro sería aislarnos. Muchas gracias, Milena. Antes de pasar a la última rueda para que compartan nuestro panel, comparta sus últimas impresiones, me gustaría abrir las preguntas del público presente antes de cerrar el panel ya de manera formal. Por supuesto. Buenas noches, en primer lugar. Uno de los puntos que puedo encontrar en común es que todos están trabajando con archivos de autores muy específicos. En el caso de la región donde yo vengo, estos autores no han tenido esa protección, tanto familiar o institucional, pero ha sucedido un fenómeno de investigación etnográfica y antropológica que se hizo en los años 90, que lo hicieron instituciones, universidades como la Universidad Católica del Perú, que tienen el Instituto de Etnomusicología, donde tienen material de este tipo, ¿no? Material fotográfico, videográfico, sonoro, y todo esto va a colación de un proceso que pude ver muy de cerca que se llama la reactivación de archivos o la devolución de los archivos en las comunidades donde se grabaron y cómo estos se pueden apropiar de estos archivos. Si bien el proceso fue de antropólogos de la capital que llegaron, registraron y almacenan y tuvieron resguardados estos archivos durante más de 30 años, en el proceso de devolución se vio que estos tenían una doble vida ahora que se compartían con los descendientes de las personas que están retratadas. Entonces, mi pregunta va por este lado. Si bien ahora se puede entender de la autoría del archivo, ¿qué sucede con estos archivos que están hechos en base a autoría colectiva y que plantean también nuevas dinámicas, ¿no? Dinámicas sobre cómo compartir un material etnográfico o fotográfico, cómo se sostiene la idea del autor en estos procesos y también cómo estos reafirman o no procesos de memoria como la patrimonialización de las actividades culturales. Gracias. ¿Tu pregunta va dirigida a alguna persona específica en general? Sí. Si me permiten, solamente voy a aportar solo una parte a tu pregunta, porque tu pregunta da para mucho, ¿no? Y lo que planteas. Miren, hay un filósofo, ya falleció, pero es Zygmunt Bauman. Entonces, Bauman habla de las sociedades, de las relaciones líquidas. Cuando nosotros entendemos las dinámicas del archivo dentro de este marco de referencia de las relaciones líquidas, teniendo la tecnología que nos da absoluta inmediatez, todo está pasando al mismo tiempo, consumimos imágenes, el potencial de los archivos a nivel colectivo realmente va a fortalecerse aún más y hacerse no solamente líquido, sino gaseoso.
puedes apropiarte del archivo, voltearlo, resignificarlo, todos los reestructurarlo, porque viene como parte del pensamiento actual y de las dinámicas sociales. Y realmente la tendencia es a la construcción de memorias colectivas. Por eso me gustó mucho el título que ha puesto la Alianza Francesa, es a eso. Nos vamos a poder compartir más, vamos a poder dialogar más en la medida en que permitamos que la tecnología y el archivo estén de la mano, ¿no? Es una tendencia absoluta, a eso vamos, nos van a vender nuestros propios recuerdos, es decir, vas a poder conectarte con un digamos, un sistema, claro. Como ya hay una foto de tu abuelita, ya hay, por ejemplo, la inteligencia artificial que une dos fotos de dos personas que no estuvieron al mismo tiempo, digamos, abrazándose, entonces yo puedo reconstruir, puedo rememorar. Hay un aparato que te hace sentir y tú te pones tus lentes. En Japón es la sociedad que más ha experimentado con respecto a ese tema de los archivos familiares y de memoria e institucionales, es decir, vas a poder pasear por el pueblo que más nunca pudiste visitar porque toda esa información, toda esa data ya está, ¿no? Simplemente se van a reconstruir imaginarios. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, siendo una persona así como futuróloga, como eso es lo que ya sabemos que va a pasar. Bueno, en el Centro Bartolomé de las Casas, lo que hemos hecho básicamente es tener archivos de muchos autores, ¿no? Donde nos han hecho rememorar la memoria en muchos lugares, muchos grupos humanos, fiestas, costumbres, calles, colegios, y que si pueden ver, por ejemplo, en el Facebook de la Fototeca Andina, hay muchos lugares y muchas personas que se reconocen todavía como si fuese el lugar, como si la foto se hubiese hecho ayer, ¿no? O hoy día. Entonces, con el festival, lo que hicimos fue devolverles eso como comunidad, porque el arte tiene que ser democrático, todos tienen que participar de eso, ¿no? Entonces, con el festival fue una forma muy, muy coloquial de, si tú no vas a la galería, pues la galería sale a la calle y nos ponemos en los muros de las calles y empezamos a proyectar en las noches y realmente la gente se reconocía, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante como reflexión de la memoria, de reconocimiento de su ser mismo, de pertenencia, ¿no? Entonces fue un momento muy emotivo para saber, pues, y además también en algunas proyecciones hubo gente que reconoció a sus familiares, ¿no? Entonces eso fue muy, muy, muy interesante. Se me olvidó comentar sobre un museo en Estados Unidos, sobre la memoria hebrea, judía. En el escenario ves a una persona sobreviviente del Holocausto, pero esta persona ya falleció, simplemente es un holograma y el público le hace preguntas, la inteligencia artificial, con inteligencia artificial, este holograma responde la pregunta, pero esta persona pues real existe. Y la inteligencia artificial responde con la data, con la información que tiene de esta persona. ¿Sí? Pues, por ejemplo, Spielberg ha dedicado cómo se dedicar archivos fotográficos de familias hebreas. Ya tiene la fundación, la creó, pero hablando puedo decir desde antes de hacer la lista de Schindler ya venía comprando archivos fotográficos y ya pues dentro de poco ya pues nos sorprenderá la tecnología aún más, ¿no? Pero eso es.
Yo quisiera agregar algo también con respecto a lo que comentaba Yadira, sobre este festival donde la gente empezaba a reconocer a sus familias, ¿no? Yo tenía un caso similar cuando trabajé en el año, bueno, empecé a trabajar en el año 2017 con el archivo Glave Alcázar en Arequipa, ¿no? Bueno, Glave Alcázar son dos fotógrafos, para los que no los conozcan, dos fotógrafos que se formaron en el estudio de los hermanos Vargas y que en 1929 se independizan y empiezan ya su carrera independiente. Entonces, bueno, a partir de ese año se empezó a trabajar con ese archivo, a digitalizar parte de un archivo enorme, como 40.000 negativos más o menos, y empecé a hacer el estudio histórico, ¿no? Entonces, en el año 2021 montamos una exposición virtual, porque estamos en medio de la pandemia, y es permanente, se puede revisar en línea, tal vez si buscan, ¿no? Está asociada a la página web de la Universidad de San Pablo. Y entonces, bueno, ahí hicimos una selección de imágenes, ¿no? Un poco para hablar tanto de la obra de manera general de Glave Alcázar, como también sobre asuntos sobre identidad, en el caso particular de Arequipa. Y bueno, a raíz de esa exposición recibimos algunos mails, ¿no? De gente que nos decía, esta foto, la foto 10 es mi tía abuela y se llamaba ta, ¿no? Y esta otra foto es en el colegio, este es el colegio, recuerdo, el colegio Don Bosco, y mi tío era, ¿no? El hermano de mi abuelo, él era el cura, ¿no? Y se llama tal, y esa foto debe ser el tal en tal fecha. Era muy interesante. O también he recibido comunicaciones de gente que tiene fotografías de su archivo familiar que no han sido identificadas, pero de pronto esta foto, ese punto de su el fondo que aparece en esta foto, que no sabía que había. Y eso es interesante, cómo a partir de la difusión de esos archivos o de esa pequeña selección que pudimos hacer en ese momento, cómo empieza a conversar con la comunidad, ¿no? Y cómo ellos empiezan a identificar solo a su familia, situaciones, y entonces eso empieza a enriquecer también esa historia que se está construyendo, ¿no? A partir que nosotros no tenemos todos los datos, entonces es un trabajo conjunto, tanto de los investigadores como de la gente, ¿no? Ese aspecto colectivo que tú mencionabas. Bueno, muchas gracias a todas por sus aportes. Yo quería como compartir una experiencia y hacerles una pregunta también. Mis compañeros y yo hemos trabajado en un proyecto de preservación en Cusco que se llama Archivo Jarawi, medio siglo de antropología visual. Es un proyecto que intenta preservar la obra de César Vivanco, que es un fotógrafo que ha vivido en Cusco más de 50 años, tiene una obra de alrededor de 20.000 diapositivas y él tiene documentales hechos a base de secuencias de imágenes que se llamaban diaporamas. Entonces, el proyecto ha logrado preservar, digitalizar y restaurar 9 de estos documentales, pero él tiene alrededor de 20 documentales. Entonces, hay mucha parte de su obra que todavía no ha sido digitalizada. Este proyecto se hizo con un fondo del Estado, que es de preservación de cine. Entonces, hemos culminado el proyecto en 3 años. Ha habido como un compartir también en Cusco, la difusión del proyecto, pero luego el archivo regresa a la familia, ¿no? Hemos podido hacer igual el proyecto con el autor en vida, que ha sido sumamente valioso, pero mi pregunta es, claro, cuando se terminan estos plazos de trabajo, cómo resguardar lo ya avanzado, ¿no? Lo hecho, cómo esto quizás puede insertar como una visión más amplia, quizás una visión institucional para resguardar el archivo. Y claro, en este caso el archivo es de un periodo más reciente, de 1960 a 1990. Entonces, a veces no hay instituciones quizás tan interesadas en esos periodos de tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por contar de tu experiencia, porque creo que eso saca y pone sobre la mesa la urgencia de esta tan ansiada Fototeca Nacional, ¿no? Y que si bien, claro, han habido
sé que han habido propuestas, conversaciones por parte de diversos actores en diferentes regiones, ¿no? Se habló en Lima, se habló en Cusco, se habló en Arequipa, me imagino que acá también en el norte es algo que se ha puesto sobre la mesa y entonces sí, el país necesita una fototeca o una filmoteca también, ¿no? Donde justamente todos estos archivos que puedan atravesar estos procesos de digitalización o puesta en valor, pero que después no tienen a dónde retornar, no tienen a dónde retornar con las condiciones que deberían estar para que el material pueda ser verdaderamente bien conservado, ¿no? Entonces sí, creo que esto es algo sumamente urgente y se seguirá hablando desde diversos puntos geográficos y si hay diversas intenciones que de pronto están un poco dispersas, también esto nos habla de la necesidad de unir esos esfuerzos, ¿no? Para concretar este gran sueño que es tan necesario también, en realidad es una necesidad realmente, ¿no? Más que un deseo. ¿Qué tal? Buenas noches. Para empezar, muy bonitas sus exposiciones. Bueno, lo que han dicho en cada uno de sus aspectos, en sus ciudades, se habló México, Cusco, Arequipa, Colombia, Venezuela, y he podido rescatar un punto en común, es el apoyo que tienen para el tema de archivos fotográficos. En el caso de, de Arequipa, veo que una de tus exposiciones con fotografía de los hermanos Vargas la tiene el gobierno regional, bueno, una dependencia que es el Museo Vargas Llosa que tienen allá. En Cusco también está el Centro Bartolomé de las Casas, que creo que también tiene una parte de cooperativa, o sea, privada y pública. En el caso de la moderadora, sé que según ha hablado de la la embajada americana también ha llamado ahí para una nueva exposición. Pero quisiera saber en la realidad el apoyo del Estado en cada uno de sus ámbitos, sus países, cómo se da, cómo vamos con ello, porque sé que lamentablemente el Estado lo último que apoya es la cultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, que fue terrible que se haya ido todo ese legado de García Márquez a Texas. Bueno, al final va a ser un bien colectivo porque ya está subido a la web, pero al final qué pena que no se quedó ahí, en Colombia, ¿no? ¿Qué pasaría con Vargas Llosa cuando no deje algo y al final tengan que estar en otro país y no se quede parte de su legado acá en Perú? Eso nos hace pensar mucho, ¿no? Y analizar. En México, que sé que tienen una cultura de apoyo bastante fuerte en la región de la cultura, ¿cómo se da y cómo se da en sus aspectos, en sus ámbitos? ¿Cómo ha sido, en un resumen, si ha sido muy difícil, poco difícil? Si ven que ha habido un cambio en la política de Estado con respecto a ello, en general, ¿no? Gracias. Sí, a ver, puedo contar, a ver, del contexto de México, a propósito de decir que de un proyecto de Fototeca Nacional. En México hay un sistema nacional de fototecas, ahorita no tengo el número exacto, pero debe haber al menos una por estado, entonces al menos debe haber más de 50 en esa red, que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, es una institución pública que se encarga como red pues de también establecer ciertos estándares de conservación, de catalogación. Estaba pensando que la ley de archivos se aprobó en 2018, es una ley de archivos vinculada a lo documental en cuanto a la historia de las instituciones públicas. Eso a mí me deja ver que hay cierta preocupación del Estado de cómo se documenta aquella, pues sí, más bien de cómo se conserva aquella memoria que da cuenta de las historias de las instituciones, ¿no? El Sistema Nacional de Fototecas surgió a finales de los 70s. También, bueno, lo traía en una presentación, pero creo que en estos proyectos del Estado que dan cuenta de una, no lo quiero llamar preocupación, pero al menos una acción con respecto a la memoria. Desde la Secretaría de Cultura Federal está el proyecto Mexicana, que es el patrimonio mexicano, repositorio del Patrimonio Cultural de México, que de hecho es una de las referencias que les quería compartir, porque otro de los problemas en términos de recursos es la actualización del software, el pago de licencias. Este repositorio de Mexicana está trabajado con una herramienta desarrollada en Brasil que se llama Tainacan,
que tiene como base WordPress, que es un software de acceso libre. Si entran a tainacan.org se puede descargar. Y en este repositorio mexicana, pues lo que están haciendo es integrar los repositorios o las colecciones ya digitalizadas de las distintas instituciones de la Secretaría de Cultura Federal. A nivel también federal estaría el proyecto Memórica, que ya no es solo fotográfico, sino una integración de archivos, como en el interés de haz memoria, básicamente su lema, de ir integrando distintas acciones de documentar hechos. Entonces, sí creo que hay acciones sueltas. No estoy segura que una red nacional de fototecas, por ejemplo, sea la solución en términos, porque hay una cuestión de capacidad del Estado, de capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿por qué si vamos a guardar el acervo que decía la persona que intervino, y por qué el de los hermanos Vargas sí y ese no, y el mío no y aquel sí? Por eso insisto en una política de la memoria. Y eso me lleva al caso de la venta del archivo de García Márquez. En el caso de México, por ejemplo, uno de los que se vendió fue el de Lola Álvarez Bravo a la Universidad de Arizona. Y parece que el culpable es el Estado, como ¿por qué el Estado no intervino para comprar? Pero ¿por qué no la familia pensó que era patrimonio del Estado, del país? ¿No? Entonces, ¿qué responsabilidad es del Estado? ¿Qué responsabilidad es nuestra? ¿Y cómo nos ponemos en común en algo que no vamos a poder atender de forma separada y que tampoco tenemos, o sea, ¿qué vamos a conservar? ¿Para qué? Y conservamos todo, porque todo significa, todo nos da identidad. Entonces la pregunta nos devuelve, ¿qué vamos a guardar? Porque nos parece importante legar. Y entonces ahí sí le damos una responsabilidad al Estado y nos damos una responsabilidad a la sociedad de cómo documentamos. O sea, parte de la idea, nuestro presente es consecuencia del pasado, conocernos a comprendernos mejor, pero también ser conscientes que nuestro presente será el pasado de las generaciones que sigan, y eso nos deja la responsabilidad de ser conscientes de qué historias vamos a recuperar y cómo estamos documentando ese presente para dejar una memoria para el porvenir. Y nos toca a todas. ¿Quién lo decide? Del caso de México. ¿Alguien quiere agregar algo más? En el caso de Perú tendríamos que quedarnos callados, ¿no? Creo que con eso respondemos, ¿no? Sí ha habido iniciativas en el caso de Cusco de la DDC, pero nunca han llegado a buen puerto, lamentablemente, ¿no? Siempre son momentos así de sueños. Ha habido también un encuentro de archivos donde había un terreno para hacer una filmoteca, pero después eso se dilata, se diluye, no tiene consistencia. Entonces, desde el Centro Bartolomé de las Casas siempre hemos tratado de trabajar con proyectos privados, donde nos presentamos, adquirimos un financiamiento y rendimos cuentas y hacemos que la cosa funcione hasta que el dinero alcanza. Y ahí tenemos que parar, lamentablemente. Y en esos momentos de parar es donde hay riesgos incluso de perder todo lo que se avanzó, lamentablemente, ¿no? Afortunadamente, en el caso de la Fototeca Andina, lo que nos salva es definitivamente el clima de Cusco, que hace que el material esté estabilizado naturalmente. Entonces, podemos seguir avanzando en ese sentido. Pero desde el Estado, lamentablemente, no recibimos mucho, ¿no? No recibimos. Y bueno, tal vez deberíamos en todo ámbito ser más contestatarios en todo sentido de temas en este país, ¿no? Porque realmente, al menos desde el Centro Bartolomé de las Casas, la Fototeca Andina es un pedacito de toda la ONG, y desde el Centro Bartolomé de las Casas lo que más se hace es desarrollar los saberes de las personas, en este caso del Ande, y también la Fototeca Andina muestra la memoria de toda esa colectividad. Entonces el Centro Bartolomé de las Casas está siempre interesado en esa temática, ¿no? Pero definitivamente es una
cosa privada, no contamos con apoyo del Estado. Bueno, en el caso de Arequipa también, ¿no? Es muy similar. Si bien, claro, estamos contando ahora con el apoyo de la Biblioteca Regional, que es una institución pública, pero el proyecto va a ser posible gracias a un financiamiento que está viniendo de una institución internacional, ¿no? Es decir, los fondos no están proviniendo del Estado propiamente dicho, sino que el Estado está actuando como un anfitrión en este caso. Y bueno, ese anfitrionaje que nos está brindando la Biblioteca Regional también se debe a las personas que están actualmente en los cargos, ¿no? Es decir, el director, Alfredo Herrera, él es una persona que conoce y reconoce el valor de los acervos fotográficos, porque si hubiera sido el caso de que estemos en un periodo de otra gestión, ¿no? Otra persona a cargo que tal vez no tiene ese conocimiento, entonces nos decían que no de frente, ¿no? Entonces también pasa mucho por las personas, ¿no? ¿Quién está a cargo en ese momento, en esa gestión específica? Y bueno, en nuestro caso hemos tenido esa suerte, ¿no? De que hemos coincidido con alguien que sí tiene conocimiento del valor del archivo y bueno, han decidido apoyar, ¿no? Pero por supuesto siempre en base a que tenemos ya el financiamiento, ¿no? Que está proviniendo de otro lugar y que no directamente del Estado, ¿no? Si nos hubiéramos puesto a tocar puertas a instituciones locales para que nos den el dinero para hacer esta labor tan grande, definitivamente creo que no se hubiera conseguido. En el caso de Venezuela, cuando nosotros trabajábamos era con proyectos del archivo, del Comité Memorial Mundo de la UNESCO. O sea, era como nuestra principal vía y con los que tuvimos los mayores logros también, tanto de seguimiento, de crecimiento, divulgación, o sea, todo. Teníamos en la Biblioteca Nacional el Centro Nacional de Conservación y este Centro Nacional de alguna manera también recibía a profesionales de la conservación de América Latina y eso le permitía tener tanto lo que llaman ahora el networking, ¿no? Como porque las instituciones las hacen las personas. Entonces esa relación internacional allí que sucedía institucionalmente permitía otras cosas y otras dinámicas. Ya eso no existe. En Colombia existe el ente rector, que es el Archivo General de la Nación, que permite, uno, exige a los profesionales que trabajan en archivos públicos y privados estar actualizados. Entonces, otro OS sería la formación de este personal, que después lo seguiremos conversando. Y luego el Archivo General de la Nación también junto con el ente público que genera becas, financiamientos, como en México tienen el fondo, ¿cómo le llaman al fondo? Ese, sí, el que hace que las personas puedan tener investigaciones en archivos. El FONCA. Entonces, en Colombia existe un fondo público que estimula la investigación en archivos fotográficos. Eso es como, ahí sonó música en mis oídos cuando yo me enteré de eso. Entonces yo lo que hago es que entrego mi hoja de vida, los colombianos me meten en sus equipos de trabajo, ¿no? Y porque yo como venezolana todavía no puedo optar como, sí, pero sí existen como figuras y el mejor ejemplo es el archivo, la Biblioteca Piloto de Medellín. Ese es el mejor ejemplo de gestión. Muchas gracias, Milena, muchas gracias, Ros, Yadira, Joan, muchísimas gracias. Para cerrar este panel, ya me está Alice avisando que hay que cerrar. Sí me gustaría redondear un poco tu pregunta, que me parece muy importante, si me permiten mis colegas. Existe una ley de patrimonio en Perú. Durante mucho tiempo no se vio en nuestro país que una colección fotográfica sea patrimonio. Finalmente, en los últimos años hemos empezado a ver que la colección Curret es patrimonio de la nación, que la colección Chambi es patrimonio de la nación.
Hay que diferenciar el patrimonio entendido como la obra de el patrimonio entendido como el patrimonio físico, o sea, el acervo. Por ejemplo, el archivo Chambi, el patrimonio es la obra. Eso no protege al acervo físico de no ser vendido, por ejemplo, ¿no? O sea, no digo que eso vaya a pasar, solo digo que es diferente en la ley, porque la ley es importante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país no tenemos políticas de conservación, digitalización y catalogación, por lo tanto, todos estamos siempre buscando cómo obrar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? Porque no hay una normativa, no hay una ley, no hay algo que esté establecido. El Estado peruano tiene que hacer eso. Tener fototecas a nivel nacional es muy difícil porque hay climas diferentes y nadie puede trasladar una colección de un clima húmedo a un clima seco porque la va a destruir o viceversa, ¿no? Entonces, la opción natural son fototecas en las ciudades, porque si no vamos a destruir nuestras colecciones. Y dependiendo del clima, por ejemplo, en el caso de los lugares de climas secos, siempre existe las posibilidades de que los repositorios sean con mecanismos de aire forzado, ¿no? Entonces no necesitas, no tienen alto costo, no hay que recurrir al aire acondicionado porque el clima es maravilloso. En el caso de Lima sí hay que evaluar, el caso de Lima que es muy, muy húmedo y se come los negativos, habría que evaluar cuáles son las mejores formas, porque actualmente las pocas bóvedas o repositorios sí son con aire acondicionado y hay que empezar a pensar en el medio ambiente también, ¿no? Entonces, nombraste la colección Chambi y ya un poco mirando las oportunidades y los cambios, porque yo me formé en los años 80 y si miro para atrás y miro cómo eran los 80s, los 90s, cómo empezamos, acá está Mariana, que conservó el archivo de Baldomero Alejos, que fue el primer archivo conservado íntegramente. Por ejemplo, cómo empezamos, ¿no? No teníamos puertas que tocar. Y ahora tenemos, en el Estado las cosas no han cambiado mucho, es cierto, pero ya existen lugares, instituciones públicas, como en el caso de Ros con Arequipa, o existen instituciones también internacionales que entienden la fotografía como algo importante de rescatar y importante de guardar como patrimonio. Por ejemplo, en la colección Chambi fue íntegramente conservada, digitalizada y catalogada con el fondo del premio del Fondo del Embajador de Estados Unidos. Ahí es importante decir que este premio tiene 22 años en nuestro país y durante 20 años el premio siempre fue a patrimonio arqueológico y por primera vez ese premio se otorgó a una colección fotográfica. Eso ya es un cambio y es un cambio positivo en la mentalidad, no solo, o sea, en la mentalidad mundial, ¿no? Que es un premio que siempre, porque nuestro país ha entendido siempre el patrimonio como el patrimonio arqueológico, ¿no? Y recién ahora estamos hablando del patrimonio fotográfico, ¿no? Y bueno, y para eso vamos a escuchar seguro a Jorge Villacorta, que hoy día ya está aquí con nosotros y que sin duda tiene mucho que decirnos porque él es la historia de la fotografía en el Perú, además. Tiene mucho que compartir. Bueno, doy por cerrada este panel con el permiso de Alice y agradezco a cada una de ustedes y a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les pedimos por favor que permanezcan con nosotros. Vamos a presentar el fotolibro Triálogo de Joan Trujillo en unos